están? Bienvenidos a Temas de Familia. Siempre un placer saber que contamos con su presencia, con su sintonía. Por supuesto, gracias desde el inicio por dejarnos entrar en sus hogares, por permitirnos llevarles temáticas que sabemos que van a mejorarles su calidad de vida. Hoy vamos a hablar del colon. El colon, que es uno de los órganos más calumniados hoy en día porque se le atribuyen tantas enfermedades que padecemos los seres humanos, pero que realmente son de otros órganos, y hoy vamos a aclarar tantos mitos y tantas verdades que hay alrededor del colon. Así que les doy la bienvenida a Temas de Familia. Bienvenidos. El colon, también llamado intestino grueso, es parte de su sistema digestivo. Es un tubo largo y hueco que se encuentra al final del sistema digestivo, en el cual el cuerpo produce y almacena las heces. Existen muchos trastornos que pueden afectar su capacidad para funcionar adecuadamente, entre ellos el cáncer colorectal, pólipos de colon, colitis ulcerativa, diverticulitis, síndrome del intestino irritable. El tratamiento de las enfermedades del colon varían ampliamente dependiendo de la enfermedad y su severidad. Puede incluir dieta, medicinas y, en algunos casos, la cirugía. Y para ampliarnos todo el tema del colon, hemos invitado al doctor Norman Palacio, quien es médico general. Bienvenido, doctor Norman, ¿cómo está? Muy bien, Patricia, muy bien, gracias a Dios. Ok, hablemos del colon, definámoslo. Bueno, el colon, primeramente, pues debemos hablar exactamente qué es el colon. De pronto se conoce ese término, se maneja en la calle, en las consultas, en todas partes, pero no hay una claridad en cuanto a lo que es el colon. El tubo digestivo, la vía digestiva que inicia en nuestra cavidad oral o boca y termina al final pues en el ano, tiene diversos trayectos. Dentro de esos trayectos hay uno que es muy importante y el que nos atañe en esta mañana de hoy. Ese trayecto, digamos, casi final, se llama colon. El colon hace referencia al intestino grueso, una parte de nuestra vía digestiva donde se dan una cantidad de procesos nutricionales, en el sentido de que se absorben muchos nutrientes, se liberan líquidos, se absorben líquidos, y además de esto se producen una gama o una serie de enfermedades que terminan produciendo muchas alteraciones en la salud y en el bienestar de las personas. ¿Cuál es la función principal del colon? La función principal del colon, además de absorción de nutrientes y de líquidos, es la eliminación de sustancias que ya no vamos a necesitar en el cuerpo. Es decir, el colon es como un drenaje, ¿no? El colon es un tubo, un conducto de drenaje. Comparándolo con algo que nosotros los seres humanos veamos, de pronto un drenaje donde uno va desechando todas esas cosas que no necesitamos y que cuando no se hace de la manera adecuada se van acumulando ahí, ¿cierto? Y es donde viene el peligro. Correcto, hay sustancias que pueden acumularse o que pueden quedar, digamos, en las paredes del intestino, en este caso del colon, y pueden lesionarlo. De esa manera podemos ir entrando ya a lo que es la enfermedad como tal del colon. Entonces, para, digamos, cerrar esta parte de anatomía, digamos que el colon es el intestino grueso, que es la parte final ya de nuestro tubo digestivo hasta que desemboca en el ano. Cuando inicié el programa dije que el colon era uno de los órganos más calumniados, ¿no? Porque se le atribuían tantas enfermedades que realmente algunas sí le pertenecen, pero otras tantas o muchas son de otros órganos de nuestro cuerpo. Hablemos de esas enfermedades que sí realmente son enfermedades del colon y las que no. Ok, ahí de pronto en ese concepto de calumnia yo no estaría tan apegado. Yo pienso que el colon actualmente tiene una cantidad de connotaciones en nuestra salud. La enfermedad como tal se llama síndrome porque es un conjunto de síntomas que no solamente hacen presencia en la parte abdominal, sino que también pueden conllevar a molestias en otros órganos muy, digamos, distantes. Hay personas que pueden incluso sentir dolores de cabeza, tensión en las piernas, malestar en la espalda. ¿Y se puede deber al colon? Y puede ser debido al colon. Pero también puede ser debido a una cantidad de otros factores. Hay una cantidad de cosas que pueden simular enfermedades del colon. Tenemos enfermedades específicas del riñón, enfermedades en las mujeres, por ejemplo, de los órganos genitales. Tenemos enfermedades del hígado y tenemos enfermedades, por ejemplo, de otras partes del tubo digestivo que podría ser similar los síntomas a los que pasan en el colon, como por ejemplo enfermedades del intestino delgado, que no es colon, enfermedades del estómago.
Entonces sí, digamos que el colon irritable es una enfermedad bastante simuladora. De hecho, hay enfermedades que afectan al mismo colon que son conocidas como colon irritable y no es colon irritable. Son otras enfermedades diferentes. ¿Cuáles son esas enfermedades que sí son las más frecuentes del colon? Ok, yéndonos directamente a lo que es la enfermedad del colon irritable, tenemos esa. El colon irritable o enfermedad o síndrome del colon irritable hace referencia a una enfermedad inflamatoria de las paredes internas del colon. Esta inflamación, digamos, no hace parte de otras enfermedades que también afectan el colon, como la enfermedad inflamatoria del colon, la diverticulitis, Sí. la enfermedad diverticular, el cáncer de colon. Estas son enfermedades diferentes, la enfermedad de Crohn, que es otra enfermedad inflamatoria, pero que no tienen la misma connotación, por lo menos pronóstica o de complicaciones. La enfermedad del colon irritable o síndrome del colon irritable como tal es una inflamación de las paredes internas, pero que no tienen un daño anatómico, no ¿Y hay por una qué lesión. se da esta inflamación? La inflamación se produce por muchos factores, es una enfermedad multifactorial. Tendríamos que empezar a hablar incluso de la parte genética, no está bien estudiada, no está bien definida, pero sí se ve que dentro de un mismo grupo familiar hay muchas personas que van heredando esa condición inflamatoria. Pero no necesariamente debería ser así. Es decir, No. si es por hábitos alimenticios, uno puede cambiar esos hábitos Así alimenticios es. también, ¿cierto? Entonces ahí vienen los otros factores que hacen parte del mismo síndrome. No es solo la parte genética, sino que hay unas costumbres, el manejo del estrés, la parte dietaria, el ejercicio y algunos vicios o conductas anormales, o no anormales, o conductas inadecuadas que terminan alterando la misma función del colon. El estrés, y ahora que usted lo menciona, yo pienso que es el mal de todos los males, porque si la mente está estresada, pues ya se genera en el resto de nuestro cuerpo. Pero sí puede presentarse una patología en el colon a causa del estrés. Sí, es una conexión directa que hay entre nuestro sistema nervioso central y todo el intestino. Hay una línea directa del sistema nervioso que conlleva, digamos, información, conlleva dolor, conlleva impulsos, señales que terminan afectando. Si usted mentalmente no tiene control de algunas situaciones y esto le genera mucho estrés, directamente va a ir una señal a ese intestino que va a reaccionar. Lo vemos cuando hay situaciones donde la gente dice se libera la adrenalina. Usted se sube, por ejemplo, Montaña rusa. montaña rusa, un Bungee kamikaze, jumping. cualquier cosa, y usted lo primero que le da es una descarga a nivel del sistema digestivo. A veces da dolor, hay vómitos, náuseas y muchas cosas. Y diarrea también. Diarrea se puede presentar incluso. Entonces es secundario a esa unión directa que hay. Si usted no tiene un buen control del estrés, esto va a producir síntomas en su intestino. Que si es una situación repetitiva, termina produciendo lo que ya todos encontramos en las personas que tienen problemas de colon. Ahí podemos pasar a hablar de los síntomas de una vez. Claro que sí. ¿Cuáles serían esos síntomas? Los síntomas más comunes son el dolor abdominal. Digamos que en la mayoría de los pacientes con enfermedad del colon irritable hay dolor abdominal. Dolor abdominal es un cólico muy similar a los otros padecimientos que producen cólico. Estos cólicos pueden ser permanentes o pueden ser intermitentes, incluso pueden desaparecer por meses, pueden desaparecer por semanas y luego aparecer. Es el síntoma principal. Aparte de esto encontramos distensión abdominal, toda la parte abdominal, llenura, mucha producción de gases, expulsión de gases, no solamente flatos, sino también gases por boca. Y también tenemos problemas relacionados con esto que terminan conllevando a la persona a presentar dolores hasta en miembros inferiores, dolores de cabeza, muchos malestares. Se presentan dolores precisamente en el resto de nuestro cuerpo, es decir, cabeza, las piernas, la espalda también, por estos problemas que nos genera el colon. Así es, podemos encontrar síntomas desde la cabeza, tensión en la espalda, dolores en miembros inferiores. ¿La persona que tiene estreñimiento necesariamente tiene alguna enfermedad del colon? El estreñimiento como tal, digamos, no es un síntoma que nos dice que hay una enfermedad ya instaurada. Acompaña muchas enfermedades del colon. Dentro de ellas puede acompañar el síndrome del colon irritable. Pero el síndrome del colon irritable tiene una situación especial. Es que así como puede producir diarrea, puede producir estreñimiento. Okay. Incluso dentro de la clasificación encontramos un síndrome de colon irritable con diarrea y uno sin diarrea. Entonces puede ir de un lado al otro. Puede hacer que tu intestino sea muy rápido para evacuar o sea muy lento para evacuar.
¿La salud del colon está directamente ligada a nuestra salud en general? Tiene mucho que ver, no podemos decir que está directamente ligada porque vemos que hay personas que pueden tener diversas alteraciones en su salud y no hay unas manifestaciones en el colon, pero sí podemos darnos cuenta que muchas personas que tienen problemas de colon irritable, les investigamos dentro de la historia clínica y encontramos que hay una cantidad de situaciones en su salud que pueden estar terminando afectando el colon. ¿Esto se puede presentar a partir de qué edad? Porque uno escucha, doctor Norman, a jóvenes, adolescentes, hasta niños que están padeciendo colon irritable o cualquier otro de los síntomas o síndromes que usted ha mencionado o que mencionó hace un ratico. Entonces, ¿a partir de qué edad se puede comenzar a presentar y por qué desde tan pequeño se comienza a presentar esto? Ok, generalmente las enfermedades como el síndrome del colon irritable son enfermedades que anteriormente no se circunscribían a niños. Por todos estos factores, digamos que mientras más está uno expuesto a un factor de riesgo, las dietas inadecuadas, el estrés, el sedentarismo, el licor, el cigarrillo, todas estas cosas, mientras más ese factor de riesgo afecta a nuestra salud, más va a aparecer el malestar. Como los niños no han tenido tanto tiempo para, digamos, atentar contra su intestino, es muy frecuente que en los niños no se vea. Estamos viendo, digamos, la aparición de los síntomas ya en edades muy tempranas precisamente porque ya los niños están teniendo hábitos inadecuados en la alimentación. Vemos los niños comiendo muchas comidas rápidas, muchos perros calientes, muchas gaseosas. Ya no van a jugar, sino que se quedan en el computador, se quedan en la tabla, se quedan en su casa y no ejercitan su cuerpo, no consumen casi líquido. Y todas estas cosas y no queman las energías y las calorías que se necesitan. No hay una buena eliminación de desechos. Y podemos encontrar entonces niños de 7 años, de 8 años, 9 años, 10 y de ahí para adelante en cualquier edad presentando síntomas del colon. Increíble, ¿cierto? Entonces ahí primero es un llamado. Prevención es lo más importante, sobre todo buenos hábitos a nuestros pequeños desde temprana edad, enseñarles a comer de una manera adecuada, sana, nutricional también para ellos, apoyarlos en las actividades físicas que son recreativas para ellos también, pero que les van a ayudar a no acomodarse al sedentarismo que puede desencadenar precisamente en lo que el doctor Norman nos está diciendo, síndrome de colon irritable. Vamos a hacer una primera pausa para comerciales y ya regresamos con este tema tan interesante hoy en temas de familia, el colon. Ya volvemos. Temas de familia. Temas de familia. Muy bien, de regreso nuevamente con ustedes en temas de familia. Hoy les quiero recordar el colon, este órgano de nuestro cuerpo que definitivamente hay que cuidar muchísimo y que hay que tener muy en cuenta los hábitos que adquirimos los seres humanos desde temprana edad para no llegar a padecer tantas y tantas enfermedades que se presentan precisamente por la mala alimentación, una dieta no balanceada y nutricional, el sedentarismo, factores que nosotros mismos hacemos que nuestro cuerpo se convierta como en un basurero. Vamos metiendo tanta comida chatarra, licores, cigarrillos y tantas otras cosas que lo que hacen es quedarse ahí, como si no fuera una caneca de basura a nuestro cuerpo, y el colon es el que recibe todos estos sedimentos, ¿no? Bueno, hablábamos ya de la importancia del estrés, de la importancia de cómo el estrés también, doctor Norman, está generando en el colon tantos factores que hacen que realmente lleguemos a padecer una enfermedad por el estrés. Hablemos de qué otros factores pueden incidir precisamente en el colon. Okay, hablábamos ahorita también de los alimentos. Encontramos una amplia gama de comidas, de alimentos que contienen sustancias que terminan afectando nuestro colon. Hablé inicialmente de las comidas rápidas. ¿Por qué las comidas rápidas? Tenemos ahí muchas salsas. Encontramos salsas, encontramos condimentos, cosas que con el uso prolongado en unas personas específicas terminan produciendo ese tipo de irritación. Pero no solamente eso, también tenemos picantes, tenemos lo que te decía, condimentos. Y aquí además culturalmente estamos muy adaptados al picante, ¿no? Muy adaptados, y no solo al picante, sino también las grasas. El consumo excesivo de grasas termina también produciendo un problema a nivel intestinal. Y aparte de esto, encontramos todas aquellas cosas que nos venden diariamente, las gaseosas, los licores, el cigarrillo. Nuestro intestino, como tú lo decías, es
como ese tubo de desagüe a donde van a parar todas las cosas que no vamos a utilizar. Si consumimos licor, si fumamos, si comemos inadecuadamente, las cosas que hemos estado consumiendo que nuestro cuerpo no quiere usar, terminan, entre otras partes, principalmente en el colon. Esa acción directa de estas sustancias sobre el colon van a inflamar nuestro intestino y terminan produciendo los síntomas que ya conocemos. Ok, síntomas que ya mencionó usted ahorita, pero también nos mencionó algunas de las enfermedades más comunes del colon y yo sí quisiera detallar cada una de ellas. Por ejemplo, me habló de colitis. Sí. ¿En qué consiste la colitis? La colitis es un término que, digamos, un poco amplio. Es más un síntoma que una enfermedad. Encontramos que la colitis es la inflamación de todo el colon. Podríamos encontrar algún grado de colitis en el síndrome del colon irritable, pero digamos que la colitis hace más parte de otras enfermedades que sí producen una lesión más profunda o más digamos, evidente en las paredes del intestino. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn es una de ellas, que es una enfermedad que tiene un componente autoinmune, es decir, nuestro cuerpo de alguna manera no reconoce en algunos momentos a nuestro intestino como parte de nosotros y empieza a generar anticuerpos que terminan produciendo una lesión, una inflamación en nuestro colon. Y se llama enfermedad de Crohn. De Crohn. No es, digamos, lo más frecuente, pero no es infrecuente en nuestro medio. Y es bueno conocer que existe para que podamos hacer un diagnóstico diferencial. La colitis ulcerativa, ya como lo dice el mismo nombre, ya es la aparición de lesiones, peladuras, úlceras dentro de las paredes de nuestro intestino. ¿Esa es cuál? Colitis ulcerativa. Ok. Y es ya la presencia de unas lesiones que pueden ser desde muy superficiales hasta muy profundas dentro, digamos, de la profundidad de las paredes de nuestro intestino. Contiene síntomas muy similares, pero son mucho más severos y podemos encontrar hasta sangrado intestinal. Aparte de esto tenemos... Y eso de pronto es uno de los síntomas, ese sangrado que nos alerta, ¿no? Que nos alerta. Ver que estamos sangrando. El síndrome del colon irritable casi nunca o nunca debería acompañarse de sangrado. De hecho, es un signo de alarma cuando de pronto una persona venga presentando síntomas de síndrome del colon irritable y de repente aparece sangre, ya hay que buscar otras cosas, ¿sí? Pasando por esa gama de enfermedades, encontramos la enfermedad diverticular o diverticulitis. Nuestros intestinos tienen unas curvitas, unas invaginaciones que son normales, pero dentro de esa misma pared intestinal podemos encontrar pequeños sacos que se han ido formando dentro de la pared del intestino precisamente por esas agresiones que hemos estado haciendo. Esas invaginaciones o sacos pueden inflamarse de tal manera, pueden retener alimentos, pueden retener sustancias de nuestra alimentación que terminan infectándose. Porque se pudren, ¿no? Terminan pudriéndose allí Claro. en ese sitio, se produce una reacción inflamatoria muy severa. Cuando hablamos de enfermedad diverticular es la presencia de muchas de estas invaginaciones o sacos. Cuando una de esas invaginaciones conlleva todo ese proceso inflamatorio y se infecta, ya hablamos de diverticulitis, porque ya un divertículo se inflamó. Ok. Y esto puede ser incluso, en algunos casos, una urgencia quirúrgica, que la única conducta posible sea la resección quirúrgica de la lesión. ¿Y cuánto tiempo demora? Porque es que uno se tiene que dar cuenta, tiene que haber alguna sintomatología, no sé, depresión, algo, cuando ya se van formando esto que usted está mencionando y que va ya infectando esas áreas dentro del intestino grueso, ya uno tiene que estar sintiendo algo diferente, ¿o no? Sí, hay cambios, digamos, dentro de la evolución normal de la inflamación del colon que nos hacen preocuparnos de pronto un poco más. Generalmente traemos pacientes con síntomas como los que yo te decía, diarreas ocasionales o estreñimiento, dolor abdominal. Pero, por ejemplo, distensión. aquellas personas que demoran muchísimo tiempo sin evacuar, estreñidas y pasan 5 días, 10 días y hasta 15 días, peligrosísimo, ¿no? Muy peligroso y podría estar enmascarando una de estas enfermedades, digamos, más severas que el colon irritable. El estreñimiento como tal es, digamos, el cambio, ¿sí?, de enlentecimiento de nuestro tránsito intestinal. Si usted desde niño ya tiene un ritmo de deposiciones cada 3 días y no tiene ningún otro síntoma, no podemos hablar de que usted tiene un problema de estreñimiento, porque es normal para usted. Pero si usted venía con un ritmo normal y de repente usted se da cuenta que las deposiciones se están espaciando y ya hay llenura, hay distensión, ahí hablamos de estreñimiento. Es un cambio en el tiempo, en la frecuencia, pero también en la consistencia. Si las deposiciones eran eso blandas, me da para preguntarle, yo sé que es muy individual y muy personal Así y que es. cada organismo es completamente diferente a otro y de pronto para lo que a mi organismo puede ser bueno, para el suyo no.
pero sí como hay como unos parámetros, me imagino, que seguir, ¿no? Y el estar mucho tiempo sin evacuar puede también traer intoxicación a nuestro cuerpo y una cantidad de inconvenientes adicionales que son precisamente los que debemos prevenir. Entonces, realmente, ¿cuánto tiempo no debemos dejar pasar sin evacuar todo lo que tenemos en nuestro cuerpo? Porque estamos hablando de toda la alimentación, del líquido y todos los sedimentos que tenemos en nuestro cuerpo que se va a ir acumulando ahí. 3, 4, 5 días y hasta 15 días. Sí, Patricia, el ritmo en realidad te lo marcas tú. De pronto encasillar unos tiempos específicos para cada persona es muy difícil, porque lo que para ti puede ser normal, para otro no. Es importante que conozcamos nuestros hábitos. Si sabemos que nuestra deposición normal es cada 2 días, si empezamos a notar que ya pasan 3 o 4 o 5, ya para nosotros no es normal. Okay. Y en cuanto al tiempo, de pronto si queremos irnos más al tiempo, es darnos cuenta en qué momento esos tiempos que nos estamos demorando en evacuar están generando otros síntomas adicionales. Yo puedo pasar 3 días sin hacer deposición y es mi normalidad, pero tú no. Tú con 1 día o 2 días que ya no hagas deposición puedes tener dolor, llenura, distensión. Entonces, es Pero importante. tampoco normal es pasar 10, 15 días. No, obviamente. De pronto, ya eso se pasa de la sí, raya, si ¿no? queremos poner un tiempo, podemos decir después de 3 días sin evacuar, es importante estar muy pendiente de la aparición de estos otros síntomas que acompañan a las enfermedades. ¿Es de pronto necesario ya en esta oportunidad, cuando pasa tanto tiempo, buscar especialistas que ayuden de pronto a regular el sistema digestivo? Sí, ante cualquier síntoma anómalo que tú no reconozcas como que está bien, debes buscar ayuda médica. En nuestra cultura tenemos la costumbre de preguntar al farmacéutico, de preguntar al vecino y empezar a hacer cosas por empirismo. Y autorrecetarnos, Automedicarnos. ¿no? Que a fulanita le resultó este medicamento, entonces yo lo voy a utilizar. Eso ha conllevado una cantidad de problemas en la salud de todas las personas, no solamente en la parte del colon, sino en enfermedades infecciosas. Es importante siempre consultar. Los médicos estamos capacitados, los médicos generales, para hacer un abordaje integral inicial del problema. Si vemos que las cosas necesitan de pronto un concepto de una persona que tenga un conocimiento mayor, hacemos las remisiones a los especialistas y pedimos los estudios necesarios. El síndrome del colon irritable, solo con los síntomas podemos diagnosticarlo. Los estudios que se piden son más para descartar otras cosas que para llegar a saber si tenemos problema del colon irritable. Okay. ¿Cuándo se puede llegar, doctor Norman, a una intervención quirúrgica? ¿En qué punto ya uno dice, o ustedes los doctores dicen, no, esto va para cirugía porque ya no se puede hacer aquí más nada? Generalmente cuando ya hemos pasado de los meros síntomas del colon irritable y estamos encontrando una enfermedad diferente instaurada. El síndrome del colon irritable como tal no tiene por qué llegar a una conducta quirúrgica, porque cuando ya encontramos lesiones en las paredes de nuestro intestino, ya pasamos de tener un síndrome del colon irritable a tener otra enfermedad de pronto más severa que sí necesita un tratamiento así. Cuando hay, por ejemplo, diverticulitis, hay una infección, no mejora con antibióticos, no mejora con medicamentos orales, el cirujano debe determinar con el gastroenterólogo en qué momento es necesario operar. Y las otras enfermedades del colon pueden terminar también necesitando colostomías, resecciones de colon para quitar esa parte que ya no es funcional en nuestro intestino. Bueno, y tenemos una pregunta de un televidente, doctor, y se la quiero transmitir a usted. Hoy en día los seres humanos están tan acostumbrados a las bebidas negras, estoy hablando de gaseosas, de vinos, de cafés. Esto ayuda precisamente a incrementar este colon irritable y todas las sintomatologías o enfermedades que se presentan en el colon. Sí, nos hemos dado cuenta que las personas que consumen bebidas negras, hablando de las que tú mencionabas, café y otras gaseosas negras, y no solo gaseosas negras, sino otro tipo, empiezan a presentar síntomas que van desde la vía digestiva alta hasta el mismo colon. Encontramos reflujo gastroesofágico, enfermedad gástrica, gastritis. Por eso yo no tomo gaseosa, ¿sí ves? No es hacerle la guerra a los fabricantes de gaseosas, no, pero sí ser muy selectivos en el sentido de no abusar. El consumo, hay personas que consumen diariamente gaseosa y hace que parte de su desayunan dieta. con una gaseosa. Desayunan gaseosa, Lo almuerzan primero que gaseosa. entra en su organismo es una gaseosa. Es una gaseosa. Increíble. Eso termina afectando no solo nuestro colon, sino también toda la vía digestiva. Okay. Engorda a las personas, entre otras cosas. Además, y uno se siente como lleno de gases, además también, obviamente, porque es una bebida gaseosa. Así es. Dentro de estas enfermedades, por supuesto, está también el cáncer de colon, ¿no? Capítulo aparte. Capítulo aparte y programa aparte que vamos a hacer, pero no puedo dejar de tocar el tema porque también está vinculado a lo que estamos tratando hoy.
Cáncer de colon es la aparición de unos cambios en las células de nuestro intestino, unos cambios que conllevan alteraciones en la misma función. En realidad el problema de todas estas enfermedades del colon es qué tan disfuncional o qué tan afuncional termina siendo nuestro intestino. El cáncer de colon es el cambio de estas células, la pérdida de su función y generalmente un crecimiento anormal de estas células produciendo crecimientos tumorales que terminan afectando una amplia zona de nuestro intestino y no solamente el intestino, sino que pueden migrar a otros sitios y producir afecciones en otras partes. Porque las células van migrando, ¿no? Migrando, hacen lo que llamamos metástasis. Pueden ser metástasis dentro del mismo tubo digestivo o metástasis a otros órganos vitales que terminan, estas sí, produciendo la muerte del paciente. ¿Los síntomas cuáles son? Inicialmente vamos a encontrar síntomas como el colon irritable, distensión, llenura. Pero entonces ahí es donde viene como el temor, ¿cierto? De que pasa de un colon irritable por la mala alimentación, los malos hábitos y esta cantidad de cosas que hemos hablado, a convertirse en un cáncer de colon, siempre tiene que pasar un trecho bastante largo y de eso quiero conversar después de la siguiente pausa para comercial y ya regresamos. Temas de familia. Temas de familia. De regreso nuevamente en temas de familia, recuerdo que hoy estamos hablando sobre el colon, este órgano de nuestro cuerpo que es vital, fundamental para tener una buena salud y que realmente aqueja a otros órganos de nuestro cuerpo si no sabemos mantenerlo de una manera adecuada. Nuevamente nos pregunta un televidente, doctor Norman, que si es mito o es verdad que cuando las personas fuman y dicen me voy a fumar un cigarrillo me ayuda a evacuar, ¿eso es verdad? No, eso es un mito. En realidad es un mito, no tiene ningún tipo de incidencia. Sí, de fundamento tampoco científico, pero sí el cigarrillo puede afectar nuestro colon. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Afectar de mala manera, ¿no? No vayan a pensar que lo afecta para ayudarles a ir al baño. Lo afecta de mala manera. Así es, no es cierto eso. Yo quiero dejar también algo de pronto claro. El síndrome del colon irritable no es de pronto el paso previo a un cáncer, ni es el paso previo a una diverticulitis, ni es el paso previo a ninguna de estas otras enfermedades. Es una enfermedad aparte, es una condición aparte, pero que puede enmascarar la aparición de cualquiera de estas otras enfermedades. A veces tenemos colon irritable y este colon irritable nos está tapando una enfermedad subyacente que está ahí, que puede ser dentro de las cosas que dijimos un cáncer. Ok, entonces ahora sí enfoquémonos un poquito en el tema del cáncer y el por qué, ya medio explicó el tema de por qué se empieza a presentar precisamente estos cambios en las células y que pueden llegar a generar el cáncer. Pero también la sintomatología, y lo conversó, lo dijo antes de la pausa comercial, la sintomatología puede ser muy similar a las otras enfermedades que se presentan en el colon. Entonces, ¿cómo uno comienza a diferenciar, hombre, cuando es un colon irritable o cuando tenemos diverticulitis o cuando ya se empieza a presentar algo tan complejo como es el cáncer de colon? Sí, la verdadera diferencia la hace la consulta médica. No podemos quedarnos con los síntomas y decir, no, tengo problemas del colon y nada más. O nada más estoy estreñida y ya, es lo único que me pasa. Estoy estreñido, me está dando una diarrea, tengo una virosis, algo me cayó mal. De vez en cuando como algo, me siento mal, no. La idea es que ante la presencia de cualquiera de estos síntomas tenemos que hacer consulta médica. Tenemos que darnos cuenta de exactamente cuáles son las complicaciones que podemos tener si no consultamos a nuestro médico familiar. Dentro de los síntomas, como te decía, el sangrado es uno de los síntomas más evidentes. El dolor cuando aumenta, de pronto tú ya has sido valorado médicamente, te han dicho que tienes una condición inflamatoria del colon, pero tan pronto empieza a haber sangrado, el dolor se hace mucho más frecuente, mucho más severo, son síntomas de alerta. Y cuando hablamos de cáncer podemos encontrar aparición de fiebre, disminución de peso, diarreas prolongadas. Inexplicablemente. La persona que de pronto tiene una dieta, digamos, frecuente, normal, dentro de lo que siempre ha consumido, empieza a perder peso, empieza a tener ese tipo de cambios, ya hay que pensar que de pronto hay algo, digamos, de peor pronóstico que está apareciendo en nuestro intestino. Bueno, y hablemos precisamente de eso. Ahora comencemos a hablar y explicar cómo podemos cuidar este órgano, el colon. Obviamente pienso aquí muy aparte o muy personalmente que la prevención es lo indicado, Así ¿verdad? es. Desafortunadamente llevamos un camino recorrido de malos hábitos.
Entonces, pero quiere decir que como llevamos camino recorrido de malos hábitos, no podríamos cambiar o no podríamos mejorar precisamente esos hábitos para evitar tantos inconvenientes y sintomatologías tan desagradables. Claro que sí. Desgraciadamente las lesiones que se han producido no tienen una reversa. Cuando tenemos un cierto grado de lesión o de daño colónico, esperar que de pronto eso revierta a lo normal no va a ser posible. Por todos estos factores, incluso la parte genética, hereditaria, que también influye. Pero sí podemos frenar la lesión. Si usted tiene una leve inflamación, una inflamación incipiente y cambia todos los hábitos, digamos, inconvenientes que usted está teniendo, puede frenar la evolución. Usted puede tener un síndrome del colon irritable con un proceso inflamatorio diseminado en todo el colon, y si frena esos hábitos, muy probablemente va a evitar que esas lesiones que usted está haciéndole a su colon terminen en un cáncer o generen otra enfermedad diferente. Dieta. No hablemos de frenar la comida, sino comer sanamente. Es importante que cambiemos nuestros hábitos. La eliminación de nuestra alimentación de todas estas toxinas van a ser beneficio para nuestro colon y para nuestra salud en general. Específicamente hablemos, consumo de agua. Es necesario consumir mucha agua durante el día. Hay digamos, un parámetro que lo escuchamos mucho a las nutricionistas. 8 vasos de 8 agua. vasos. Ese puede ser un parámetro excelente. Consuma 8 vasos o más. La idea es que tome lo más que pueda agua porque el agua limpia Pero debe ser agua, es decir, cuando consumir líquidos significa que tomar agua como tal o líquido en general, es decir, ahí puede estar los jugos, las bebidas energéticas, el café, la leche y tantos otros líquidos que podemos encontrar, ¿cierto? O necesariamente tiene que ser el agua. Idealmente el agua. Debe ser agua, vasos con agua. 8 vasos. Si usted consume otro tipo de bebidas dentro de su dieta, no la meta dentro de esos 8 vasos. Ok. Es agua. Aparte de eso, hay que identificar, como es una enfermedad tan unipersonal, por decirlo, que se manifiestan de diferentes maneras, es importante que usted identifique qué alimentos de su dieta, de su alimentación, le generan el problema. Entonces, tenemos personas que no toleran la leche. Correcto. Por problemas con la lactosa, El lácteo. puede cambiar a una leche que no tenga lactosa. Si no tolera los granos, ¿sí? Como las legumbres, como el frijol, como las lentejas, pues ya usted sabe que no las consuma, porque usted tiene una predisposición para que su alimentación no deba ser esa. Aparte de eso, debe consumir mucha fibra. La fibra la encontramos no solo en frutas, sino en muchos suplementos. Encontramos fibra en las peras, las manzanas, siempre con cáscara, mandarinas, naranjas, siempre teniendo en cuenta que estas frutas no generen malestar. Hay personas que, por ejemplo, comen naranjas y les causa malestar. Acidez. Esa no la debemos utilizar. Y hay suplementos, las avenas, avena en hojuelas, cereales, hojuelas de maíz, salvado de trigo. Hay muchas cosas que proveen fibra. Y esto a ayuda nuestro precisamente a tener un desagüe normal, por así Arrastra decirlo, todas esas ¿cierto? toxinas. Es decir, podemos ya empezar a botar precisamente aquello que nos está causando daño en nuestro cuerpo. Ejercita nuestro intestino, mantiene nuestro intestino en un movimiento adecuado que va a terminar eliminando. Y no flojo. Y no flojo, no necesariamente flojo. Así como uno es activo o sedentario, igual es el intestino. Así es. Y es un reflejo del intestino de cómo tú eres. Cuando una persona, por ejemplo, haciendo un silogismo, una analogía, una persona que se fractura el fémur y está en la cama tirado mucho tiempo, de esa misma manera será sus evacuaciones. Son personas que van a ser estreñidos. Si en el día a día nosotros no hacemos ejercicio, no nos ejercitamos adecuadamente, nuestro intestino va a ser perezoso como nosotros. Entonces es importante una rutina de ejercicio. Se recomienda que por lo menos sean 3 veces a la semana, 1 hora por vez. Mínimo. Y un ejercicio aeróbico. La gente tiende a decir, no, es que yo camino en mi trabajo, yo subo escaleras, yo hago Yo voy vueltas. al centro comercial todos los días. Ese no es ejercicio aeróbico. Debe ser un ejercicio aeróbico, ojalá dirigido, o si no, usted va a un parque, a una zona adecuada, con bastante oxigenación, con ropa adecuada, y usted se prepara, no a pensar en los problemas del día, sino me voy a ejercitar. Y esto es muy necesario no solo para los problemas de colon. ¿Qué tan importante, y ahora que usted estaba hablando de la limpieza como tal del organismo y que desencadena precisamente en la limpieza del colon, qué tan importante es que nuestro cuerpo está completamente limpio o que progresivamente se vaya comenzando a limpiar? El limpiar el cuerpo, limpiar nuestro intestino, podríamos decirlo, lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos una buena dieta, unas buenas costumbres de ejercicio,
un buen consumo de líquido. No es necesario que de pronto usted acuda a suplementos que limpian. Hay, por ejemplo, uno encuentra mucho que los pacientes nos dicen, mándeme algo para limpiar el hígado. A eso iba, sí señor. No es necesario, no es necesario. El tener una buena dieta, una buena alimentación, una buena rutina de ejercicios, un buen consumo de líquidos, un buen manejo del estrés es el mejor desintoxicante. Una buena relación con los demás, con nuestra familia. La alegría. La alegría, una buena relación con Dios. Es primordial para que desintoxiquemos nuestro cuerpo. Cuando sea necesario un purgante, como llaman nuestros pacientes, o un desparasitante, que es el término correcto, o limpiar, como llaman el hígado, desintoxicarlo, la conducta debe ser tomada por un médico. Okay. Hay cosas que nosotros debemos recomendar en los momentos en que son indicados. Bien, hay temas que uno también escucha, por ejemplo, que hay comidas que son más difíciles de evacuar que otras, como por ejemplo las carnes rojas, que se hace la digestión un poco más lenta y eso por consiguiente evita que uno evacúe con mayor facilidad que cuando uno come fruta y la fruta la evacúa o la fibra y la evacúa con mayor facilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿usted quitaría de esta dieta diaria este tipo de alimentos que de pronto se demoran un poco en absorberlas el cuerpo y que son tan lentas también de digerir? Así es. Las carnes rojas sabemos que tienen muchos beneficios, mucha proteína, pero también sabemos que tienen algunas connotaciones dentro de nuestra salud, no solo en el intestino. Es bueno comer carnes, pero hay que variar. Hay que pasar de la carne roja a la carne de pescado, a la carne de pollo, a la carne de cerdo. Hay que ser, digamos, variados en este sentido. El consumo de muchos vegetales conlleva mucha fibra. Los alimentos que enlentecen nuestro intestino hacen que de pronto haya un contacto más directo y durante más tiempo de estas toxinas con las paredes del mismo. Las harinas son un grupo de alimentos que hacen nuestra deposición más lenta y dentro de estas harinas también tenemos alimentos que son del consumo diario, de la canasta diaria de los costeños, la papa, el plátano, todas estas cosas que a veces abusamos. No estoy diciendo que sean malas, se deben comer y son necesarias para nuestro cuerpo, pero no debemos abusar por precisamente eso. Entre otras cosas, encontramos que hay personas que con el consumo de este tipo de alimentos como las harinas o las carnes empiezan a presentar síntomas con mucha más frecuencia. Entonces es importante que... Irritabilidad también. Irritabilidad, llenura, distensión, estreñimiento. Mientras usted más se demore en evacuar, digamos fuera de los tiempos normales para cada uno, es más el daño que se le ocasiona a nuestro intestino. Ok, vamos a hacer una tercera pausa para comerciales y al regreso, cuidados y prevención sobre todo, que es lo que tenemos que ya habituarnos a tener en nuestro diario vivir. Ya regresamos. Temas de familia. Temas de familia. Y en este bloque, en este segmento, doctor, quiero, porque bueno, he recibido de nuestros televidentes precisamente esta pregunta repetitiva, el tema de lavados, que han escuchado hablar de los lavados al colon y que hacen como una limpieza. ¿Esto es recomendable o cuándo se manda a un paciente a realizar esto? Ok, los lavados o enemas evacuantes, que es el nombre que le damos médicamente, son medidas que utilizamos en casos muy específicos. No debe ser la conducta de resolver el problema del estreñimiento. ¿Cuáles son esos casos específicos? Caso específico, el que el médico diga. Cuando tenemos una persona que tiene ya varios días que no ha podido evacuar, que ya está distendida, que tiene mucha llenura, que tiene muchos gases, ya tiene dolor, abdominal, mucho malestar, la conducta no debe ser correr a ponerse un lavado, sino acudir al médico. Nosotros hacemos uso de este tipo de medidas en casos de pronto ya muy extremos cuando sabemos que hay una verdadera compactación fecal. A veces con estimular la zona anal, colocar supositorios. Podríamos decir supositorios, podemos ayudar a que el intestino evacúe. Desimpactar manualmente, ya esto es conductas médicas, claro. Aunque uno ve que las hacen mucho en las casas también, ya de pronto personas que saben que tienen el problema hacen desimpactación digital de la heces fecal que está ahí en la ampolla rectal y de esta manera evacúa. No debe ser una conducta frecuente ni constante, porque estas sustancias son irritantes. La evacuación se produce por el efecto de un líquido, un aceite,
que tiene unas condiciones específicas que emulsifican esa deposición Y hace que sea hace que mayor. baje, pero de igual manera estimulan nocivamente el colon. Entonces no es conveniente ni se debe estar haciendo. La dieta, importante, y sobre todo la consulta médica cuando las cosas se salen de las manos. Bueno, ahora la prevención, porque como le dije hace un rato, el tema es educar a los padres que de pronto ya están habituados a otros hábitos alimenticios y del diario vivir, como los ejercicios, la actividad física, no al sedentarismo, sí a una dieta nutricional y todo lo que siempre hemos venido conversando en el programa, pero sobre todo enseñarle a sus hijos esos hábitos desde pequeños. Eso ya hablaríamos de prevención en este caso, ¿cierto? Una nueva generación que ya vendría con menos inconvenientes en su colon. Ese es el deber ser. Desgraciadamente estamos viendo es lo contrario, una nueva generación que viene con más problemas de colon. Pero el deber ser es que hagamos eso que tú muy sabiamente estás diciendo, Patricia, es cambiar esas costumbres que ya hemos venido adoptando. Hay unos factores que definitivamente no vamos a poder modificar y es la herencia. Lo que nuestros padres nos heredaron en este sentido, difícilmente lo vamos a poder modificar, pero aquellas cosas que estamos a tiempo de cambiar, que nosotros podemos hacer cambiar en nuestros hijos. Tratemos que nuestros hijos no sean sedentarios. Despeguémoslos del televisor, despeguémoslos de los aparatos, del computador, de la tabla, despeguémoslo de todas estas cosas y llevémoslos a los parques los fines de semana. Nosotros como padres nos hemos vuelto también muy egoístas, queremos estar también en nuestras cosas, hemos abandonado la ida al parque. Significa que ese niño no puede comerse un perro caliente o no puede comerse una hamburguesa o de vez en cuando, como es niño y le gustan tantas esas comidas, también uno lo puede, pero que no sea de su diario Claro, vivir, ¿cierto? así debe ser. Yo digo que comerse un perrito caliente a la semana No hace daño. no hace daño, pero a veces vemos que por las mismas costumbres de las casas, los niños comen embutidos todos los días, mortadela, después en la tarde o en la noche le hacen salchichas, después al día siguiente vuelven y le hacen otro perro, ¿sí? Sándwiches. Entonces estamos desde la misma casa estimulando en ellos el consumo de este tipo de sustancias que sabemos son nocivas para el colon, de gaseosa. Entonces no hacemos el jugo, sino que mandamos a comprar la gaseosa o compramos... Facilismo, comodidad, ¿no? Facilismo. Entonces el sedentarismo, despegar al niño de eso y llevarlo a la cancha de fútbol, llevarlo a la cancha de béisbol, llevarlo al patinaje, llevarlo a los parques. Segundo, la dieta adecuada. Empezar nosotros a cambiar en nuestras casas el consumo de todas estas sustancias. No es dejar de hacerlo, es hacerlo menos y comer más sanamente. Enseñarle a nuestros niños que deben consumir líquidos, agua sobre todo, que deben comer frutas. Mandamos al niño al colegio en la lonchera con una papita y con un juguito o una gaseosa de estos preservados. Mandémoslos con una manzana, mandémoslo con una pera, mandémoslo con uvitas. Y va a llegar un momento en su diario vivir que van a pedir eso. Así es. ¿Cierto? Se van a habituar a eso, les va a gustar y eso es lo que van a pedir. Así es. Doctor Norman, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Temas de Familia. Realmente un placer su compañía en el programa y sobre todo tantos mitos que hemos hoy saneado para que nuestros televidentes sepan realmente cuál es el inconveniente de esta enfermedad o de las enfermedades que se presentan en este órgano que tanto aquejan a los seres humanos hoy en día. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nos pueden seguir 10:30 de la mañana en Temas de Familia y que pasen una feliz noche. Chao.